Día 139. Leer 2 Samuel capítulos 19 al 21. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai hijo de Sarbia llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. En estos capítulos continuamos con la historia del rey David luego de la revuelta causada por su hijo Absalón, quien se rebeló contra él. Absalón fue muerto a manos de Joab, hijo de Sarbia, comandante del ejército de David. El capítulo 18 cierra con una escena triste, David llorando por su hijo, deseando haber muerto él en lugar del joven Absalón. Esta tardía reacción del rey causó un desánimo en todo el pueblo, quienes regresaron tristes de la victoria y una crisis a nivel de la corte real. Joab amenaza a David a cambiar su actitud o experimentar un peor resquebrajamiento del reinado. Mientras las tribus de Israel dudaban en entregarle nuevamente el reinado a David, se acercan al rey quienes fueron fieles a él en estos tiempos difíciles, como se revelan también quienes tienen otras intenciones para con David y con el pueblo de Dios. Ejemplo de esto es Siba, hijo de Bicri, quien se levanta contra el rey llevándose consigo a muchos del pueblo. Se levanta una terrible batalla dentro del pueblo de Dios y al final Siba termina muerto, así como otros inocentes, como Amasa a quien David estaba designando como reemplazo de Joab, quien mostraba ya un comportamiento equivocado para con su rey. La historia termina con un tiempo de hambruna que vino a raíz de la injusticia que Saúl cometió en vida contra los gabaonitas. Estos eran un pueblo que con engaño se hizo siervos de Israel en tiempos de Josué con tal de no experimentar el destino de las naciones cananeas. David ora al Señor, conversa con estos hombres y les hace justicia entregando a la muerte a 7 descendientes de Saúl para que la ira del Señor se aplaque y vuelva la bendición de Dios al pueblo de Israel. Lo que vemos en estos capítulos es que donde no hay orden no hay bendición y que aún en medio de la debacle del pecado, David se mantiene orando al Señor y fiel a Él, por lo que puede encontrar la salida a todas las situaciones que se van presentando en su reinado y en el pueblo de Dios. No podemos dejar de pensar en que todas estas cosas que están pasando, o muchas de ellas, no sucederían si David no hubiera pecado contra Dios en lo referente a Urías y a su mujer. Pero esa es la consecuencia del pecado el cual ahora tiene que afrontar. No debes olvidar que lo que el pecado te ofrece y te da el pecado tarde o temprano te lo cobra. No se puede jugar con el pecado y pensar que no tendrás ningún tipo de consecuencia. Tengamos temor de Dios para no desobedecer a su palabra y experimentaremos la bendición. Pero si has pecado, no te desanimes y desalientes. Aún hay esperanza. Seguramente tendrás que lidiar con alguna consecuencia, pero si persistes en buscar al Señor y cambias tu actitud rebelde para obedecer a Dios, entonces encontrarás aliento y solución para muchos de los problemas que vienen como consecuencia del pecado. Mantenerte en el pecado y separado de Dios lo único que causará es que enredes tu vida cada vez más y vivas cada vez peor. Dios te llama a salvación por la fe en Cristo Jesús, que murió por tus pecados para que seas perdonado, pero también te llama a la santidad para que experimentes su bendición integral.